Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un placer iniciar una nueva sesión, una de las últimas de este segundo ciclo del seminario de filosofía de la FIL, de la Asociación de Filosofía y Liberación Mundial, fundada por el maestro Dussel y dando continuidad al desarrollo del pensamiento y la praxis crítica revolucionaria. Y en esta ocasión, la gran alegría de tener con nosotros a una amiga, Isabel Rauber, de larga trayectoria, que, dicho sea de paso, ha conocido al maestro Dussel, a Hinkelhammer, a Samir Amin, ha mantenido conversaciones con ellos y una amistad. Entonces, voy a leer algunos puntos del currículum de Isabel también para que se conozca. Es una destacada intelectual latinoamericana, doctora en filosofía, profesora en la Universidad Nacional de Lanús, del Departamento de Estudios del Tercer Mundo y del Centro de Investigaciones Políticas y Economía. Es directora de Pasado y Presente 21, educadora popular, y coordina la red de intelectuales de base indo-afro-latinoamericana. Es una estudiosa sistemática de las experiencias de los movimientos sociales e indígenas latinoamericanos en procesos de construcción de poder popular. Ha sido profesora invitada del Instituto de Altos Estudios Internacionales del Desarrollo en Ginebra, investigadora de la UNESCO, ha sido investigadora del Centro de Estudios sobre América Latina, La Habana, investigadora invitada del Centro de Estudios Tricontinental, en Lovaina, integrante del Foro Mundial de las Alternativas. Ha coordinado programas de cooperación con el barrio de Cayo Hueso, en La Habana, del 94 al 2005, y es autora y promotora de la Agenda Mujeres Latinoamericanas. Tiene varias obras importantes, como Hijas del Sol, Proyecto Sujeto y Poder, y una de las últimas obras es Martha Harnecker, Vida y Pensamiento, que habría que destacar que Isabel ha tenido una relación de amistad y trabajo con Martha Harnecker, la discípula de Althusser, durante mucho tiempo, unos 10 años en Cuba. Entonces ese texto que ella ha hecho sobre Martha Harnecker es un texto en primera persona y que habla de una experiencia y una amistad compartida de trabajo también. Y también es una integrante de nuestra AFIL del noreste argentino, de la zona de la Mesopotamia, que es de nacimiento de Isabel, en Misiones, lugar de la tierra colorada, como se dice en Misiones. Así que es una inmensa alegría, Isabel, tenerte. Luego de la exposición de Isabel, vamos a hacer una apertura de unas ruedas de preguntas relacionadas con el tema y con la bibliografía que se ha enviado. Entonces, ahora con vos la palabra, Isabel, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, compañeros y compañeras. La verdad que en el turno de ayer no nos tocó el apagón. Una lástima que me toque hoy. Tenía más luz, pero bueno, saldremos con esto. Sí, yo me sorprendo cuando recuerdan algunas partes de mi currículum, porque no soy amante de eso, pero es cierto que ayuda, ¿no? Ayuda para que nos conozcamos un poquito. Con Dussel fue un gran amigo, un compañero
de seminarios, de talleres, hasta que después tanto la enfermedad de él como la mía nos fue dejando a cada uno en su espacio del continente. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Claro, Sí, se escucha bien, Isabel. bastante Se claro. se escucha bien. Bueno, bueno. Sí, porque no estoy hablando muy alto, porque como no hay luces, oye en toda la cuadra. Este, nuestro tema de hoy, el tema que nos convoca hoy es lo relacionado a los movimientos sociales. Habíamos pensado primero con Carlos el marxismo y los movimientos sociales, pero está bien, los movimientos sociales, no hace falta llevarlo al marxismo, o sí, ya vamos a ver en la polémica, la militancia y los desafíos tanto prácticos, políticos como epistémicos, ¿no? Porque si hay alguna categoría polémica en América Latina, particularmente, es la de categoría de movimientos sociales. La categoría de movimientos sociales desde los años 80 que viene levantando muchas polvaredas. En los 90 es peor todavía, ¿no? Porque existían desde antes, pero con características diferentes. Eran movimientos sociales que eran organizados por partidos políticos de izquierda y por lo tanto tenían era una cadena subordinante, una cadena jerárquica, una pirámide. Eran como las organizaciones de masa de los partidos, ¿no? La correa de transmisión. Entonces había movimientos barriales, había movimientos sindicales, movimientos de mujeres, pero gestionados desde los partidos hacia abajo. Entonces, de eso no vamos a hablar, pero tampoco vamos a desconocer que hay experiencias vastas en este continente de movimientos sociales, tanto organizados como inorgánicos, movimientos espontáneos de distintos sectores del pueblo, a los cuales me iré refiriendo, ¿no? Por lo tanto, es una categoría polémica, más aún cuando yo hice referencia a los años 90, que el posmodernismo trató de levantar a los movimientos sociales como la opción antagonizante o superadora del concepto de la clase obrera como sujeto histórico. Entonces, los movimientos sociales aparecían como la superación de la clase obrera como sujeto histórico, lo cual generó una gran roncha en el debate político, ideológico y en las prácticas, ¿no? De la izquierda latinoamericana. Y no podríamos decir que es una pena, es parte de la realidad. Una realidad que distorsionó, llenó de ruido los diálogos e impidió a una izquierda mayoritariamente educada en canales, digamos, ortodoxos, dogmáticos, etcétera, apegada a la letra de los manuales o de lo que sea que leyeron, incapacitada para leer la realidad. Entonces ahí surgió un gran problema porque no podían ver que no se estaba antagonizando, sino que se trataba de reconocer nuevos actores y actoras sociales que emergían en el continente. Como estos movimientos no fueron formados por sus organizaciones partidarias, se consideraron sospechosos, agentes de esto, de lo otro. Y miren, grandes movimientos como el movimiento Sin Tierra de Brasil, el movimiento barrial dominicano de Copadeva, para poner dos ejemplos nada más, pero podemos poner muchos otros que ustedes seguro lo tienen también, como fueron inspirados en su educación originaria, que promovía una actitud proactiva de estos actores, digamos, territoriales, como fueron las comunidades eclesiales de base, fueron organizaciones, y en algunos casos, por ahí alguno todavía sigue con ese estigma, que respondían a la Iglesia Católica. Yo recuerdo cuántas veces en mis estudios sobre movimientos sociales escuchaba críticas desde la ortodoxia de la izquierda porque decía que yo,
sin saber, porque sí se consideraba que era involuntario, estaba promocionando a agentes del Vaticano. Bueno, realmente yo me distancié de todos esos sectores porque es como tóxico, ¿no? Así no podemos pensar la realidad. Yo tengo otras referencias, tengo otras referencias muy fuertes, aparte de Marx, que se desarrolló analizando la realidad de su tiempo. En este continente tenemos a Mariátegui, que ya fue expulsado de la Internacional por reconocer a los pueblos indígenas originarios en Bolivia y además no solo la existencia del sujeto, sino de considerarlo como una parte inalienable de la constitución del sujeto de la transformación en Bolivia, del sujeto emancipatorio, y reconocer, imagínense cuánta herejía, que una procesión puede ser una manifestación. Bueno, pasaron mucho tiempo y después ya en la época de la dictadura en la Argentina las procesiones a Luján eran una suerte de manifestación porque todo lo demás estaba prohibido y así algunos sectores comprendieron. Pero bueno, eso sube y baja, después vuelve a ser un evento estrictamente religioso. Y otro gran inspirador, después de Mariátegui, digo, voy a nombrar tres que son muy impactantes, ¿no? Que fue Camilo Torres. Camilo Torres, que uno cree, no, el cura guerrillero, fue mucho más que eso. Él llega a incorporarse a la guerrilla por toda una elaboración teórica, sociológica, política, y además porque en Colombia se establece, cuando estaban en la conformación del Frente Popular, se establece el acuerdo de que solamente van a ser dos partidos, liberal y conservador. Entonces se obturó toda posibilidad de participación política en los procesos electorales de Colombia y Camilo opta por incorporarse a la guerrilla. Pero antes de eso, en sus reflexiones acerca del sujeto, él habla de clase popular. Y a mí me gusta recordarlo porque no nacemos de un repollo en las reflexiones. Todo esto ha ido alimentando una conciencia de reconocernos en nuestras realidades, de situarnos en nuestras realidades con los hombres y mujeres concretos del pueblo. Para Camilo Torres, el sujeto popular, ustedes lo pueden encontrar, es una definición muy clara que él tiene. Están los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, los pobres desclasados, que para nosotros hoy día son los informales, los obreros, las mujeres, y va nombrando. ¿De dónde los conocía Camilo? Sí, él estudió en Lovaina la Nueva, también interactuó con François Autard, todo bien, pero los conocía ¿de dónde? Fundamentalmente del confesionario, además de su relación con la realidad. Tenía un oído privilegiado para escuchar lo que le comentaban los actores y los sujetos individuales acerca de sus realidades con las que compartía. Y menos mal que en vez de excluir, porque digamos que para dogma la Iglesia tiene el uno, pero menos mal que una actitud teológica abierta, revolucionaria, Camilo nos dejó ese aporte. Después, en Argentina, tuvimos, son muchos, ¿no? Pero yo dije, voy a nombrar a tres y voy a nombrar al tercero, el argentino, que es Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch también acusó estas realidades y defendió, bueno, aquí está Carlos Francisco, ¿no? Siempre se me olvida que tu nombre es Francisco. Carlos, que es un especialista en el tema de Kusch, ¿verdad? Bueno, yo con estas tres fuentes, lo único que quiero decir es que es prácticamente un acto de justicia intelectual, teórica y de fidelidad a la realidad y a los aportes de tantos otros que anteriormente a nosotros han dado cuenta de esta realidad. Es decir, lo que voy a hablar tiene, por supuesto, reflexiones actualizadas de mi cosecha, pero también me he nutrido de estos pensadores que me han iluminado, me han iluminado la mente. Y estando en Cuba voy a recordar las palabras de Fidel en la segunda declaración de La Habana, que también tiene un listado muy nutrido cuando dice:
Si de pueblo se trata y empieza a enumerar todos los sectores de la sociedad, humildes, oprimidos, desclasados, negados, o sea, tampoco se atuvo a este esquema hiperteórico de una clase obrera hipotética, porque en realidad no sé si habrá existido alguna vez en la realidad, porque creo que Marx trabajó con un concepto, y ese concepto no se avenía al nombre y apellido de ninguno de los obreros de las fábricas inglesas, porque es una abstracción de la realidad. Lamentablemente, después, bueno, una de las características del dogmatismo es haberse aferrado a letras de conceptos teóricos abstractos como si fueran reflexiones sociológicas de realidades en concreto, ¿no? Uno de ellos es el concepto de clase obrera como sujeto histórico. Bien, entonces, los movimientos sociales está claro que no surgen para disputar el liderazgo ni el ser sujeto histórico a la clase obrera. Surgen como una respuesta necesaria de resistencia a una situación de exclusión, a una situación de marginación y ante la necesidad de defender la vida. O sea, la defensa de la vida, que se entiende como supervivencia, luchas reivindicativas, etcétera, es uno de los móviles fundamentales de los movimientos sociales. Podemos incorporar, considerar dentro de este espectro a las organizaciones sindicales. Lo que pasa es que las organizaciones sindicales son una peculiaridad dentro del movimiento social, ¿no? Porque se refieren específicamente, en general, a trabajadores con empleo y con empleo reconocido y aportantes de los sindicatos. Hay excepciones, como lo fue la CTA en la Argentina, que incorporaba dentro de sus filas afiliación directa de todo trabajador independientemente de su condición frente al empleador, es decir, fuese empleado o desempleado. Pero como es una excepción, digamos, vamos a contabilizar organizaciones sociales y sindicales, movimientos sociales. ¿Por qué es entre las polémicas epistémicas, podríamos decir, lo que no son un agrupamiento de individuos, los movimientos sociales, no son un lugar de luchas reivindicativas, es decir, estoy hablando del reduccionismo, ¿no? No son espacios de informales o desplazados, no son marginales, no son tampoco el nuevo sujeto alternativo a la clase obrera, como lo dije. ¿Qué ocurre con los movimientos sociales? Bueno, dan cuenta de una diversidad de sujetos populares indígenas, campesinos, mujeres, etcétera. Eso por un lado. Que no encuentran una expresión orgánica en otros lugares. Una expresión orgánica donde sean ellos los protagonistas de su pensamiento, de su acción, ¿no? Por otro lado, esto nos va a poner de manifiesto una cualidad constitutiva de los sujetos. Una cualidad, son varias, pero esta es una cualidad muy importante, que es su pertenencia a un colectivo. Vean, no hay ningún movimiento social constituido sin lazos entre sus miembros. Entonces, es un tipo muy raizal de pensamiento, porque esta pertenencia a lo colectivo nos va a llevar a lo siguiente. Los movimientos sociales constituyen una comunidad en movimiento. Esa comunidad se va a expresar, en primer lugar, por la pertenencia, el sentimiento de pertenencia. La pertenencia va a ser el lugar donde yo me siento bien, donde me siento bien con otros y con otras. Un lugar donde encuentro espacio para mi ser, donde puedo ser. ¿Y ser qué? Ser humano, ser persona. El sujeto no es algo individual, el sujeto viene dado por esa pertenencia a una comunidad colectiva. Entonces yo hablo de movimientos sociales como una comunidad en movimiento. Y esto
es muy importante para pensar, para promover, o sea, muy importante, clave, digo yo, para promover procesos raizales de constitución del sujeto político. El sujeto político es un concepto que va a reunir a toda esta diversidad de actores sujetos que existen en la realidad. Si no es un sujeto, no es la clase obrera con empleo. Está la clase obrera con empleo, por supuesto, están los obreros con empleo precarizado, tercerizado también. Es toda la gama, digamos, del polo del trabajo frente al capital, que se organiza, porque desorganizada está atomizada y no. Todo lo que es posible de organizar, de autoorganizarse, va a ser la simiente de raíz para la constitución del sujeto político. El sujeto político de la liberación no es la suma de organizaciones político-partidarias, es más bien una resultante de la pertenencia consciente a una comunidad de individuos de similar condición y con similares, ve que digo similar y no iguales, para no caer en que, bueno, son todos iguales, no. Hay una gran diversidad y hay una gran diferenciación de conciencia, de identidad, de subjetividad, de cosmovisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo digo que esta es la base para construir un sujeto colectivo que busca el cambio social para la liberación, porque no hay nada político que no sea social. No se puede analizar despegado lo político de lo social y viceversa. Lo social es político. Creer que hay luchas, procesos, organizaciones reivindicativas que tienen un techo, que tienen un freno y que para hacer política tienen que dar el salto, el famoso salto que es cambiarse de lo reivindicativo, abandonar su movimiento para dedicarse a la política, léase pasar a un partido político, es un pensamiento bien viejo, lamentablemente muy presente, pero yo tenía 17 años en los 70 y nosotros en la nueva militancia rechazábamos a los dirigentes sindicales, sociales que se postulaban como candidatos de la política, porque abandonaban, la realidad es que abandonan su pertenencia para pasar un estatus de, no sé, ahora soy diputado, ahora soy esto, y no se mantienen los vínculos con los movimientos. De mantener el vínculo con los movimientos sería un salto cualitativo de enlace con lo político desde lo social. Pero para eso hay que abrir la participación de los sujetos. Hay que hacer que el sillón del diputado, el asiento del diputado, no sea individual, que sea capaz de consensuar, de construir propuestas políticas, proyectos de ley con los movimientos y llevarlos al recinto, dando conocimiento del colectivo de autores que propone esa ley. Cuando se enfoca individualmente, no se crece, no se construye. Diversidad de sujetos, de identidades, de cosmovisiones, de culturas civilizatorias es la clave. Yo insisto esto de civilizaciones diversas porque ciertamente hay civilizaciones diversas en el diálogo de aquellos, digamos, que llegamos a estas tierras después de la colonización, entre los herederos directos de los colonizadores y los movimientos indígenas originarios, los afrodescendientes, los mestizos, los mulatos e inclusive los culíes, que son los descendientes de la migración china en América Latina. No es igual en todos lados, pero hay gran migración china. Perú, por ejemplo, tiene creo que la mayor migración china en Sudamérica. No se reconoce, parece que no, pero también son corrientes culturales que hacen a nuestra diversidad. Entonces, tenemos que incorporar todo esto para no caer en una visión
del unicato, del pensamiento único, de una sola cultura, de que el movimiento tiene que ser así, de que es así, ¿no? Por eso yo estoy haciendo este recuento. Y vamos a entrar a lo más grueso así, con este camino. Esto llama a desprendernos, o a desprenderse, o a pensar desprendidos de las supuestas verdades, formas paralizantes de aprender la realidad, sus actores y actoras. Yo digo formas paralizantes, vea que ver la realidad cosificada y traspuesta en citas, y a la inversa, ver las citas y querer transponerlas a la realidad. Eso hay un cambio de mentalidad muy grande que estamos haciendo, no que tenemos que hacer, que estamos haciendo, que venimos haciendo. Y desde la filosofía de la liberación, el impulso es muy fuerte. Creo que es un aporte muy grande en este sentido, ¿no? A desaprender todo aquello que nos ha ido colocando anteojeras en nuestro conocimiento, anteojeras muy bravas, porque son anteojeras epistemológicas, culturales, subjetivas, y que impiden el vínculo horizontal, que para mí es una categoría fundamental de este tiempo, para pensar una nueva civilización, que es en trato de equidad entre los diferentes, blanco, negro, mulato, indígena. Hay una horizontalidad que está dada por el concepto ser humano. Entonces no se puede mirar a uno superior al otro porque habla más o menos una lengua, pronuncia más o menos, todos esos prejuicios que tenemos heredados. Y el dogma del pensamiento teórico, ¿verdad? Ese es el más fuerte, porque es el que supuestamente va a dar las claves para poder entender la realidad. Una realidad que está en constante movimiento, que está en interacción, en un desarrollo contradictorio. Por eso cuando una vez se la quiere agarrar, se te va, dice, ay, pero se movió, sí, porque es contradictoria. No está predeterminada. No es tan fácil, nunca fue fácil, pero era fácil pensarlo. Que yo digo A, hago A, y entonces A de la idea se transforma en realidad material, ¿no? Esa simplificación tan grande que se hizo de estos preceptos que Marx ve en la ideología alemana, dando vuelta al pensamiento de Hegel, ¿no? Si todo lo real es racional, todo lo racional puede ser real. ¿Cómo? Mediante la acción de las masas. Quiere decir que las masas materializan las ideas. Y de ahí vino, bueno, una simplificación que no podemos responsabilizar a Marx de esto, pero eso lo ha ocurrido, ¿no? Es una frase interesante de todos modos, si la interpretamos de una forma dialéctica, ¿no? Es muy, muy interesante este juego aparente de palabras de Marx y Hegel. De un modo no predeterminado, decía yo. Entonces, la emancipación es parte, ¿sí? Lo vemos así como proceso, la emancipación es parte de un proceso de disputa con lo viejo, pero no con lo viejo que está afuera, empieza dentro de nosotros, porque eso viejo lo tenemos adentro de nosotros, en mayor o menor medida. Esto no es para castigarnos, ni, sino comprender que el cambio nuestro es también parte del cambio, que no es una cosa externa, no es algo exterior a lograrse, ¿verdad? Supone la descolonización. Bueno, entre nosotros es común, puede parecer sencillo hablar de descolonización, pero todavía hay sectores que ese concepto le da urticaria, porque está todo el prejuicio como que uno está proponiendo volver al periodo prehispánico y a vivir en tribus indígenas, ¿no? Porque siempre hay excusas en el pensamiento, digamos, moderno, el pensamiento contemporáneo, estereotipado, para rechazar aportes, rechazar otras verdades. Y entonces, bueno, la descolonización, bueno, ustedes quieren el taparrabo, esto no puede ser. Uno dice, no, no se trata de eso. Bueno, porque la descolonización es fundamental para abrir cauces
para crear un nuevo mundo. Si no, se va a terminar reproduciendo tal vez un capitalismo sin capitalista, como dicen los estudiosos del socialismo del siglo XX, ¿no? Al final, sí, se transformó la propiedad, pero las relaciones jerárquicas de subordinación de toda la cadena de producción y reproducción, no solo del trabajo, sino de la vida social, la relación con la naturaleza, se mantuvo intacta. Por eso, pensadores como Iván Mesaro hablan de un capitalismo sin capitalista. ¿Queremos eso? No. La descolonización es, entre otras cosas, la descolonización del capital. No es, critico esta parte, y el capital tiene siglos. Ciertamente nuestra tierra lo conocimos en el 1492, pero es que va más atrás, va más atrás. Entonces, la descolonización del capital es la descolonización de la irrupción de la lógica del mercado, de la lógica mercantil, desde adentro nuestros hacia toda, irradiando a toda la sociedad, ¿no? Y eso se llama enajenación. Y la peor de las enajenaciones, de las cuales tiene que dar cuenta, digamos, nuestra liberación, es la autoenajenación. Es decir, nadie nos va a liberar. La liberación es en gran medida, simultáneamente, un proceso de autoliberación, en el entendido de que ese capital anida dentro de nosotros y en la medida que vamos transformando, nos vamos transformando también a nosotros mismos, ¿no? Por eso, estas relaciones horizontales ancladas en la vida, en la comunidad, porque la comunidad está en el corazón de todo este proceso, ¿no? Y de la construcción de un sujeto que es un sujeto en colectivo, no es un sujeto individual, que llama al buen vivir y convivir entre hombres y mujeres, está anudado con la democratización, una democracia que por supuesto no se puede quedar anclada en participación electoral. Hay que profundizar esa democracia, abrirla en la medida que podemos. Acá no hay recetas, cada pueblo tiene historia, tradición, identidades, pero son procesos, ¿no?, abiertos a la participación. La institucionalidad se tiene que abrir a la participación del pueblo. Se tiene que abrir, bueno, las organizaciones políticas, así como la teología de la liberación inspirada en el Concilio Vaticano II, enriquecida con los aportes de la Revolución Cubana, tomó esto dentro de sus ejes y reconoce que el pueblo de Dios está afuera de la iglesia, que la iglesia no es el edificio de ladrillo donde se da la misa. Digo yo siempre, bueno, que nuestras organizaciones de izquierda, las que hay o las nuevas que surjan, tengan presente que es el pueblo el protagonista y que la función de las organizaciones políticas es potenciar ese protagonismo, contribuir al desarrollo de la conciencia y el pensamiento crítico, promover la organización desde abajo, desde las bases, que tiene que ser consciente, es decir, autoorganización. Esa autoorganización, autoconciencia, no hace a un enfoque espontaneísta, hace a que son los sujetos, hombres y mujeres, conscientemente, es decir, por voluntad y decisión, los que son partícipes de sus procesos organizativos y emancipatorios. Y con esto se puede enfrentar la despatriarcalización, porque no se puede imponer. Es un proceso que se da simultáneamente, ¿verdad? En esa relación de hombres y mujeres, la despatriarcalización es parte de la descolonización. El reconocimiento de la pluralidad y la diversidad de identidades, de culturas, de cosmovisiones, nos va a hablar a nosotros de interculturalidad, que no es un recitado, es aprender a convivir con diversidad. Decimos siempre en diversidad, yo digo no, con diversidad. Somos diferentes, somos diversos, pero somos parte de esta humanidad. De eso que decían los zapatistas, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos. Esos mundos son
civilizaciones diferentes. Y esto es parte muy importante del proceso, para mí, de creación y construcción del poder popular desde abajo. O sea, el poder no es una institución, es una transformación desde la raíz de las bases de la opresión, de las bases del robo, de las bases del chantaje, de la explotación por la vida, es decir, a cambio de la vida. Esto es lo que caracteriza al modo de explotación del capital, ¿no? El saqueo. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí, Carlos, para pasar al intercambio con los compañeros y las compañeras. Muchas gracias, Isabel, por la contribución. Por cierto, muy importante y aclaratoria en los conceptos, en la reflexión y en la experiencia de vida en relación a los temas. Bueno, Isabel nos ha colocado unos tópicos muy interesantes para reflexionar y que generalmente en la temática no se abordan. Esa noción de movimiento social enraizado y propia de nuestro pensamiento y de nuestra praxis latinoamericana. La noción de mirarnos a nosotros mismos, es decir, ir a otras fuentes que nos ayuden a pensar más allá, no solo de la dominación, sino de ortodoxias cerradas que ha habido que interpelar, ¿no? Como el caso que Isabel citó de Mariátegui, Rodolfo Kusch, Camilo Torres, ¿no? Inspirado en el Che Guevara, en François Outard, un amigo de Cuba que hemos conocido, con el que hemos podido conversar, que ha sido su maestro, ¿no? Y bueno, y hacer una relectura allí de Marx enriquecida, la relación, obviamente esto lleva a colocar el tema de la interculturalidad para reflexionar también la crítica al capital y a la despatriarcalización, que son temas que van conjuntos, no se pueden analizar ni responder de forma aislada. Bueno, y entonces con ese intervalo, esa reflexión, podemos abrir una rueda de preguntas, unas 5 preguntas, los que se quieran anotar, y le pasamos a Isabel. Tiene la mano levantada Liliana, y después Andrés. Bueno, puede participar Liliana y luego vamos dando la palabra a los que se anoten por orden. Bueno, a mí me gustaría, Isabel, que puedas explayarte más en el tema, digamos, del concepto desde abajo, ¿no? Como eje vertebral para las transformaciones sociales, porque, bueno, me resulta muy complicado el tema de pensar, construir por fuera de una hegemonía política. Me resulta muy difícil comprender lo de por ejemplo, que yo ahora lo tengo anotado, los gobiernos progresistas que han habido en este último tiempo, que han tenido en cuenta el mecanismo de producción y reproducción de hegemonía cultural, que también son... ¿No se escucha? ¿No se escucha? Hola. Yo escucho, sí, yo escucho. Lo que fui a pedir que se callen aquí en la casa. Ah, sí, se escucha bien, sí. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha perfecto? Sí, se escucha.
Se ha quedado congelada, Diana. De descolonizar la subjetividad, cuando vos planteabas en aquella época lo indo, afro, latinoamericano, a mí me resultaba algo muy novedoso, ¿no? Y me gustaría la complicación que yo tengo en las prácticas militantes es cómo se incorpora en esta diversidad lo latinoamericano dentro de los movimientos indígenas y afro. Tengo mucha dificultad con eso porque estoy en una mesa pluricultural y y es como que me es muy difícil porque pareciera ser que ellos tienen como una especie de hegemonía cultural también, ¿no? Esto no sé si a vos te pasó, pero a mí sí me pasa en las prácticas y no sé cómo salir de ese nudo, ¿no? ¿Se entiende lo que me... Sí, perfecto, Diana. No quiere decir que tenga la respuesta ideal, pero yo entiendo tu pregunta. Ajá. Bueno, podemos pasar a la siguiente inquietud con Andrés. Isabel va Estoy anotando, las inquietudes. Estoy Andrés, anotando, sí. Gracias, Carlos. Gracias, Isabel. Bueno, la pregunta que yo tengo en referencia con la movilización. si puedes hablar un poquito más fuerte, me parece que se escucha muy bajo. Con la movilización y los movimientos sociales, y pues con el problema que tenemos de su ponderación en términos de la hegemonía y de la ejecución, digamos, de acciones, ¿sí? Lo digo es por el sistema democrático que regula todo este tipo de intervenciones, ¿no? Esa falsa democracia que nos hacen pensar que existe, pero que en la ejecución, cuando los movimientos sociales empiezan a trabajar por ponderar acciones no individualistas, sino comunitarias, pues lo desafortunado es que en el camino, en esa conversación que debería tejerse para que pues las propuestas sean ejecutables en beneficio del común, es decir, del pueblo y demás, ¿sí? Pues en el camino se pierde, y se pierde precisamente por esa misma democracia que desafortunadamente pues viene ponderada desde un sistema de pensamiento, y ese sistema de pensamiento pues desafortunadamente fue el que desde 1492 y más hacia atrás, pues el que nos colocaron en el pensamiento como la manera adecuada, ¿sí? Para hacer un poquito de pues, transgresión o llevarlo por esa línea, podríamos pensar el movimiento de los zapatistas, quien ha tratado, ¿sí? Es evidente que en su ejecución pues tiene múltiples irrupciones y pues no ha consolidado, digamos, la proyección de las acciones como tal para salir de ese modo hegemónico, ¿sí? Sino también ha tratado de fundamentar otro tipo de acciones que lleven a otro tipo de reconocimientos democráticos, ¿sí? Para la supervivencia y para la sobrevivencia, no solamente de los sujetos, porque pues ahí tendríamos que hablar, la madre naturaleza también es un sujeto, ¿no? Y hay que reconocerla como tal para poder, pues, desencantar tantas realidades que desafortunadamente el mismo sistema está destruyendo bajo la lógica de apropiación y demás, sí, producción. Entonces, creo que hay que la pregunta sería por esa línea. ¿De qué manera, pues viendo la realidad de cada uno de los países latinoamericanos, Cuba, digámoslo así, un eje ponderador, no solamente en términos de la revolución, sino también en términos de cómo ejecuta sus planes y cómo el pueblo tiene voz y validez en la ejecución de esos planes, aunque haya un camino ya demarcado hegemónicamente por el mundo desde otra línea? Gracias. Bien. Jeremy Nolasco, si puede abrir el micrófono, y en el chat hay una pregunta: ¿qué opina de Toni Negri? Jeremy Nolasco, si puede abrir. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi pregunta va en el sentido para pues preguntarle a la maestra Isabel, ¿cómo ve el futuro de la filosofía de la liberación como pues no sé, como un referente
en unos años, o cuál es el fundamento que nos permite entender cómo nos orienta la filosofía de la liberación. Yo me encuentro haciendo un trabajo, un documento de doctorado, y me interesaría saber su opinión. Muchas gracias por la invitación. Creo que ahí podemos, si te parece, Isabel, no tener tanta sobrecarga, ahí se puede responder, y Habitar y Anabel pasan para la segunda rueda. Ya, el comentario de la web, ¿lo querés leer o es otra pregunta? De la web, ¿qué opinas de No Tony sé, Negri? dijiste que tenía Es una pregunta. No sé, ok, entendí que tenías un comentario en el chat, no sé, como yo no estoy viendo. No, esa Ok, es la pregunta. bueno. A ver. Bueno, voy a empezar por el orden, ¿verdad? El concepto desde abajo. Es la primera pregunta. El concepto desde abajo. En realidad, todos los conceptos que nosotros vamos a trabajar son conceptos polémicos y contradictorios, porque son conceptos en transición. Yo considero que son conceptos en transición. Nos estamos despegando de vieja conceptualización, pero no se salta con una garrocha de tal punto a un nuevo punto. Uno va caminando y en ese caminar, con las investigaciones y todo, va a ir puliendo los conceptos, ¿no? Cuando yo empiezo mis primeros trabajos de poder desde abajo, yo hacía el poder desde abajo, pero he chocado mucho con eso, porque no se entendía, como venía de una cultura de izquierda, de la toma del poder, que es la superestructura, digamos, en esta nomenclatura sería el poder desde arriba, para transformar abajo, entendiendo abajo como la base y la superestructura, ¿verdad? Claro. Sería, bueno, esto no es un cuéntame tu vida ni que voy al psicólogo, pero sí he recibido muchos ataques. Estoy hablando de esto, fue a principios de los 90. Era como que eso, siempre con el dogma, ¿no? Siempre fue el dogma. Que no, eso es una claudicación frente a la toma del poder. Y realmente, mire, no tiene nada que ver. Yo, en un texto que se llama Revoluciones desde abajo, le dedico un capítulo a comparar experiencias de las revoluciones después que se desplomó el sistema socialista. La pregunta que yo hago concreta es lo siguiente: ¿la toma del poder garantizó algo en relación a un cambio de mundo? No. Entonces, no puede antagonizarse un enfoque porque contradice la toma del poder. Mira, sí, todo bien, con todo el respeto a la historia y todo, pero esto no es o lo uno o lo otro. Y lo cierto es que la toma del poder, que mantuvo relaciones jerárquicas, excluyentes, de arriba para abajo, porque si hubiera sido la toma del poder y después todo el poder a los soviets, no ocurrió. Eso no ocurrió. Entonces después quedó siempre en manos de un puño de personas, aunque el puño sean de 10.000, ¿no? Hay que preguntarse. Yo me hice muchas preguntas y en aquellas preguntas me dirigí de inmediato a los movimientos sociales populares de América Latina y encontré lo que estaba buscando. Encontré sujetos que no estaban en crisis, que no estaban todo el día de autocrítica, porque me cansé de ir a los congresos de las izquierdas, que todo el tiempo era una autocrítica, y como la vida enseña, perdónenme porque yo también me considero de izquierda, pero no de esta izquierda que se hace la autocrítica y no cambia nada. Es decir, miren, yo como hija de la teología de la liberación, ya desde muy joven que rechazo a aquellos católicos que van a misa, se hacen el mea culpa y cuando salen le dan la patada al mendigo que está en la puerta pidiendo limosna. Entonces, o te identificas con el mendigo que está en la puerta, no digo darle limosna, y te identificas con la realidad de ese mendigo, o tu catolicismo, mira, se quedó en la nada.
Por lo tanto, la conclusión fue un retiro de toda la institución eclesiástica porque uno va descubriendo el fraude, ¿verdad? El fraude de la institución, pero no de la fe. Entonces, yo digo que siempre lo digo, si nuestros partidos, si nuestras militancias hicieran con las organizaciones partidarias de izquierda lo mismo que hizo el Concilio Vaticano II, estaríamos, mire, en el paraíso. Y si a eso le sumo la educación popular, que es aquella humildad necesaria para reconocer que otros tienen también un saber, que es un saber oprimido, que tenemos que hacer emerger, ya tengo el camino abierto para pensar de un modo descolonizado, para reconocer al otro, a la otra, y no sentirme superior. Esta cuestión de la propuesta de horizontalidad sale de ahí, sale de ahí. Sí, podemos escribir libros y tomos, y todo, pero sale de ahí. Es una sensibilidad mínima de este reconocimiento. Pero bueno, como mi ejemplo es el Concilio Vaticano II, imagínense, no me va muy bien, digamos, con el dogma, porque tendría que buscarme otro ejemplo, pero ese es el que hay. Ese es el que dio vuelta toda la forma espantosa y excluyente de un modo de comprender la fe en aquel tiempo. Y hasta hoy, con las batallas que han dado, no han podido destruir, y fuerza hace el poder dentro de la iglesia para eliminarlo. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? O sea, yo me puse a buscar a los sujetos y encontré en los movimientos sociales muchas respuestas que estaba buscando, muchas respuestas. Uno de los primeros trabajos que publiqué en el año 94 se llama Construyendo Poder desde Abajo, pero no es teórico, es a partir de la experiencia de una organización barrial en República Dominicana que se llama Copadeva. Lo habían puesto todo en discusión en más de 20 años de existencia. Los criterios de representación, rechazando la representación de yo represento al barrio, pero vivo en un barrio de clase media. Es decir, la representación venía de los territorios, la construcción de comunidad, el tema del poder. ¿Dónde está el poder? El poder está en nosotros, el poder está en los sujetos. Es un poder que nos ha sido despojado por el capital, porque precisamente el capital lo que hace, te quita la capacidad de poder reproducir la vida con autonomía para que tengas que ir a venderte todos los días, agachar la cabeza a que te exploten, porque si no, no sobrevivís, ni vos, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni el núcleo familiar que sea. Esa es la clase del capital. Saquea a la naturaleza, saquea los bienes, saquea los recursos, pero saquea nuestra humanidad, porque parte de nuestra humanidad es ser sujetos autónomos. Todos tenemos capacidad autónoma de reproducir la vida, lo que esa capacidad nos es sustraída. Y no solamente con el tema de las horas de trabajo, también con los salarios bajos, porque lo que no quiere el capital es que el obrero, después nosotros lo multiplicamos a toda la sociedad y su diferente manifestación, pero en el diálogo capital-obrero no quiere que tenga tiempo para poder pensar en autonomizarse, en acumular para tener autonomía. No puede. Una de las claves del capital es mantener la sujeción de los trabajadores al capital. Entonces, no es una cosa, es muy concreta. Y llega a tal punto, que estoy hablando de un proceso de siglos, que los obreros se convencen de que de verdad dependen del capitalista para sobrevivir. Y no en balde, la ideología actual de funcionamiento del capitalismo habla de la gran familia, la empresa es una familia, somos todos uno. Bueno, no es al 100%, pero ha calado profundamente en la subjetividad de los trabajadores. Ricardo Antunes tiene un estudio de las 10 tesis del trabajo donde se aboca una de ellas al tema de la subjetividad. Y cuando yo he estudiado el tema de los trabajadores, cuando me dediqué al estudio de la central de trabajadores, yo digo estudio en diálogo con los actores concretos, ¿no? Mis estudios de experiencia es siempre testimonial, trabajo con actores.
Y también pude descubrirlo. He visitado empresas, he visitado procesos productivos, me fui a Europa a conocer lo más avanzado que tenía la Peugeot, las empresas de barco, de todo tipo de empresas, hasta la producción de ropa en Zara conocí. Y la verdad que cuando uno ve la robótica, cómo está, conocer el restaurante, la cafetería donde iban a comer, es que te lavan el cerebro todo el tiempo. Ellos apuestan, ya saben que no es 100, ya saben que no, pero se tiran para eso. Entonces uno no lo puede desconocer ni estar bailando, digamos, afuera del salón. Simultáneamente con eso, también conocía sindicatos, en ese caso de la SIGA, de la Central de Trabajadores de Galicia, que increíblemente, yo les digo, he aprendido un mundo de estas experiencias, tanto de la empresa como de los trabajadores. Tenían 7 minutos para hacer las asambleas interturnos y hacían las asambleas en menos de 7 minutos. ¿Qué clase de concreción tienen aquellos delegados sindicales que pueden organizar, convocar y movilizar hablando menos de 7 minutos, 1 o 2 oradores? Bueno, yo digo, siempre se puede, te van cerrando la puerta, pero también van desatando otros horizontes de creatividad. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se forma ese sujeto? El sujeto se forma abajo, transformando ¿desde dónde? Desde la raíz. Ahí hay un pensador, un gran intelectual latinoamericano que ha sido Orlando Falsborda, colombiano él, compañero de Camilo Torres. Bueno, ustedes deben conocer, ¿no? Lo que es la IAP. Y Orlando sacó un trabajo de democracia raizal. Y cuando yo conversaba con él, me di cuenta que es mejor decir la construcción raizal del poder, la creación de un poder raizal. El poder popular desde abajo quiere decir desde la raíz. Para tú que me hacías la pregunta, Eliana, es una transformación desde la raíz, porque puedo transformar la cúpula, es decir, la emergencia del poder, lo que se ve en la superestructura, pero si no transformo la raíz del poder, ese funcionamiento jerárquico, excluyente, no participativo. Al no ser participativo en la base, no es un tema de democracia sí o no, es que la participación del trabajador en el proceso productivo, en la toma de decisiones, es el proceso emancipatorio, es el proceso de hacerte cargo y de reconocerte como un sujeto productivo. No es un debate teórico de la democracia. La democracia obrera en la producción de los trabajadores en el proceso productivo hace a su autorreconocimiento como sujetos, a su capacidad de poder producir con autonomía su vida, le hace sin el mando del patrón capitalista. Por eso, este poder o se transforma desde la raíz o es un poder que hace aguas. Lo vimos porque hizo aguas, no se mantuvo, no se llegó al control obrero de la producción, no se pasó todo el poder a los soviets, se quedó en una cuestión de la propiedad y después reglamentado por el Estado. Ahí vamos a entrar a otro debate que yo ahora no quiero entrar, pero que tiene que ver porque esto se reflejó en un tipo de Estado que paradójicamente, aunque Lenin había advertido que no podía simplemente desplazar a los funcionarios del Estado y ocupar los asientos del Estado, manteniendo la estructura, fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Y ese problema, ya yo no me voy a meter allá con la Unión Soviética de aquellos tiempos, ese problema lo hemos tenido nosotros aquí, en el proceso de Bolivia, en todos los procesos. Cuando se cree que por ser de izquierda el funcionario, hay una gestión de izquierda. La gestión no es de izquierda si usted no abre las compuertas a la participación del pueblo. Y no es la participación vengan todos. Eso hay que organizarlo, hay que dar información, hay que trabajar. Es una participación activa y consciente.
Porque a veces me dicen, incluso educadores populares, ay, pero yo convoqué y no vino nadie. Y la pregunta es, ¿y por qué van a ir? Si el pueblo ha sido utilizado, engañado tantos siglos, ¿por qué ahora vos le va a abrir la puerta y el pueblo va a ir? La participación hay que prepararla y hay que estar preparados para un proceso de construcción también, no solo de saberes, sino de confianzas mutuas, Y los ejes para mí son sencillos. Usted lo quiere hacer, usted tiene un canal muy claro de construcción con participación. Las políticas públicas. No empiece por todas. Haga un pilotaje. Aprenda, porque el funcionario, por muy de izquierda que sea, tiene que transformarse. Tiene que dejar de creer de que él es el que sabe cómo se hacen las cosas. El funcionario no sabe nada. Tiene que dialogar con el pueblo, con el sector del que sea. Si es la línea de discapacidad, hay que trabajar con los discapacitados. Si es la línea de las mujeres tienen que protagonizar su historia y hablar. Sería en realidad como una especie de codirección, coplanificación, porque las políticas públicas, ¿qué son? Públicas, es decir, ¿de quién? Para el pueblo, del pueblo. Entonces, como el pueblo va a estar excluido, bueno, ese estado elitista se ha mantenido siempre. Para mí es una de los pilares de digamos, no sé si el desmoronamiento o del distanciamiento de los sectores del proceso boliviano, de otros también, pero como ese ha sido tan evidente y golpea mucho, ¿verdad? Golpea mucho, porque uno dice, ¿qué pasó? Pasa que cuando el pueblo no participa, ¿qué ocurre? Se distancia. ¿Y qué quiere decir cuando el pueblo se distancia? Se aleja, se ajena, ve ese poder arriba, nuevamente, ajeno, no tiene que ver conmigo. Vos no me preguntás, yo no tengo que ver con la respuesta. Y se transformó a los sujetos tan beligerantes, tan constructores de la coyuntura política del gobierno de Evo, se los fue transformando en espectadores. Y en casi todos los procesos de que la izquierda, entre comillas, gobierna, transforma al pueblo en espectadores, porque no quieren opinión crítica. Se hace lo que yo digo, ya está. Es verdad que tenemos muchas dificultades. Yo en ese sentido tengo mucha paciencia y comprensión, porque el proceso no va a ser unilineal ni como nos gustaría, por eso digo contradictorio. Hay que saber también que los compañeros que asumen esos cargos no saben qué hacer con el cargo. Y entonces la primera tendencia en pedagogía ya sabemos que es copiar. Pero si tenemos como principio abrirnos al pueblo, preguntar, indagar, escuchar la respuesta, vamos a ir teniendo un rumbo de cómo transformar colectivamente, participadamente las instituciones. No hay una fórmula. Esto hay que irse guiando, porque en un lugar puede ser de un modo, en otro lugar de otro, pero para mí es un principio, ¿no? Preguntar y escuchar, y entonces trabajar juntos las respuestas, las posibilidades. Y eso para mí es construir poder popular desde abajo, porque ese sujeto va a ser consciente de lo que decide, sabe por qué decide. ¿Se puede equivocar? Por supuesto, todo se puede equivocar, el sujeto colectivo también, pero no es lo mismo lo que ocurre después del error, cuando se ha decidido colectivamente y se sabe por qué se decidió, que se equivoque uno y después el pueblo paga las consecuencias. Ahí las actitudes son diferentes. Bueno, ese poder desde abajo es un poder que se construye entonces desde la raíz, en todas sus manifestaciones y en todos los lugares. Si usted está en el gobierno, usted construye poder desde abajo si quiere. Yo digo, y me sentí salvada, entre comillas, cuando Chávez, que ganó elecciones, tenía el gobierno y dijo, el poder se construye desde abajo. ¿Desde dónde? Desde las comunas. Y la primera tarea es la construcción del sujeto revolucionario. Él no llegó sabiendo eso. Se dio cuenta cuando tuvo aquella herramienta y tenía vocación de transformación. Entonces se dio cuenta que el gobierno era parte de una herramienta para construir desde abajo el poder. Por eso cuando hay algunos que interpretan que el poder es abajo, arriba, digo yo, bueno, esto no saben por dónde pasa el colectivo, porque
Es verdad que el abajo y arriba existe, pero poder desde abajo es poder desde la raíz, en cualquier ámbito de la sociedad en el que usted se desempeñe. Vaya a la raíz del problema, tenga en cuenta a los sujetos que participan de esa problemática para construir colectivamente. Eso es construir poder desde abajo. Liliana. Bueno, me encantaría seguir hablando mucho de esto, Muy pero bueno, agradecida. Muy sí, agradecida. pero voy a dejarlo ahí. A ver, y con lo que me preguntaste de lo latinoamericano en lo indo y afro, yo te diría algo parecido a lo que dije con la participación. Hay que tener mucha paciencia. Y a veces cuando a mí se me traba la entendedera, digo, ¿cómo pensaría yo si fuera indígena? ¿Cómo pensaría? Con todos mis ancestros asesinados, con mi lengua eliminada, con la imposibilidad de tener historia escrita, toda la cosa, uno es impaciente, es una impaciencia histórica y que tenemos que comprender. Y hay que saber de que no es llegar y ahora como yo blanco te reconozco como sujeto, ahora vos indio me tenés que hacer caso. Eso no va a ser así. Yo creo que es parte de un proceso y requiere una gran paciencia histórica de parte de todos los actores. Yo no creo que haya ni que ponerse de rodillas delante de los indígenas, ni que los indígenas. Hablé de horizontalidad. Entonces yo creo en la que, pero esa horizontalidad es parte de un caminar. Creo que eso es casi como un punto de llegada, digamos, ¿no? Es un principio que nos ayuda a las relaciones. Yo siempre les digo a mis compañeros de los movimientos indígenas, les digo, buenos días, ustedes ven, yo, mi color de pelo, mi cara, yo soy de las tribus germánicas. Es una tribu igual que todo el mundo, así que yo voy a hablar en pie de igualdad aquí. Yo no vengo como, ay, no soy culpable de la colonización y quiero construir un mundo nuevo. Y nos entendemos de maravilla, pero con paciencia, porque yo sé, comprendo y además les doy la razón. No nos gusta, pero hay razón. Entonces, paciencia histórica y perseverancia, porque necesitamos aprender de esos saberes. Sí, hay un poco no sé si de rencor o de prejuicio, pero hay saberes importantísimos para pensar una nueva civilización humana. O sea, mi recomendación es paciencia y trabajo colectivo. A ver, me voy a pasar a Andrés porque me estoy extendiendo mucho, disculpa. Movilización social, se pierde la democracia correcta. Bueno, más o menos estamos en la misma tónica, Andrés, ¿no? Porque los movimientos, no les podemos pedir a los movimientos sociales lo que no somos capaces de hacer colectivamente, ¿no? Me refiero a la diversidad de sectores, actores y pertenencias de la sociedad. Se le ha exigido mucho a los movimientos sociales, yo creo que a partir del prejuicio de arrinconarlos. Ustedes dicen esto, pero mire, ustedes no han hecho. ¿Qué pueden hacer? Actores sociales, marginados, golpeados, luchando por la sobrevivencia cuando son aislados y muchas veces además atacados en un sentido cultural, ideológico, ¿verdad? Desde los mismos sectores de izquierda, que los acusan y los responsabilizan de aquellos que ellos no son capaces de hacer. Entonces, los movimientos sociales no son dioses, los movimientos sociales solos no pueden, pero son una parte importantísima, indispensable de la construcción del sujeto político colectivo, es decir, plural, con una diversidad de sujetos directos, obreros con empleo, trabajadores informales, trabajadores desocupados, mujeres, cuidadoras, campesinos, campesinas, indígenas, intelectuales, digamos, en la diversidad. Y voy a incluir en esa diversidad, cuando pongo el diapasón a favor de la vida integral de la sociedad y la naturaleza, voy a incluir también a sectores medios de la sociedad. Porque los sectores medios de la sociedad, que en general nos dan bastante, aportan bastante lágrimas y suman una cuota de fracaso en los procesos políticos, no son solamente responsables. Vamos a reconocer que la mayoría se ha educado en las universidades públicas. Es decir, es un producto del esfuerzo de los pueblos para construir sus profesionales.
y hay que exigirles, entre comillas, ¿verdad? Convocarlos, ser capaz de hacerlos partícipes de la creación del mundo nuevo. De cero nos vamos a arrancar. Entonces, esta diversidad es la que conforma el sujeto popular, plural y diverso. No le voy a exigir a los movimientos sociales que lo hagan todo. No voy a exigir, no voy a esperar de ellos tampoco. Abandonados a su suerte, sino la construcción colectiva de un norte de movimientos, de partidos, de todo esto que estoy diciendo, es difícil que no se pierdan en los avatares de una democracia burguesa, de una democracia del capital, de una democracia de élite. No se sabe qué hacer y hay que sobrevivir. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Se va a terminar plegando al mejor postor. No se va a quedar en la calle hambreado sin techo si hay alguien que le va a traer las chapas. Y el otro que no viene no aparece siquiera por el barrio. Digo, creo que este momento histórico con el auge de la derecha y la ultraderecha nos abre grandes puertas para comprender una realidad que estaba entre nuestros ojos y no fue visible. No fue visible. El hecho de hay que despegar la política de la ideología. Hay que comprender que la política es la capacidad de cambiar la correlación de fuerza. Y vamos a cambiar esa correlación de fuerza cuando tengamos propuestas concretas para la vida de los sectores concretos de actores sociales y políticos que están participando y que son el germen y la potencia del proyecto. A todo eso le vamos a sumar, incorporar el debate ideológico, pero por eso yo digo que la descolonización es tan importante, ¿no? Porque nos tenemos que salir del dogma, tenemos que salir del deber ser para encontrar el ser, encontrar el ser. Los zapatistas sí está bien, pero eso para ellos y hasta ahí. No se trata de copiar, a nosotros nos encanta copiar. Nosotros me refiero al Cono Sur, a Argentina le gusta copiar. Cuando fueron los piqueteros, ya el piquetero era el nuevo sujeto. Después zapatista, todo el mundo era zapatista. Después viene el Frente Amplio, todo el mundo tiene Frente Amplio. Después, bueno, ahora todo el mundo no se hizo Lula. Menos mal, debe ser porque no quieren tener la edad de Lula. Pero, bueno, eso te diría, ¿no? Las movilizaciones se pierden en la democracia burguesa porque no construimos otras opciones. Y dentro de esa democracia hay mucho para hacer. Yo les voy a compartir, si ustedes están interesados, Carlos, te voy a pasar un libro que yo hice estudiando, o sea, acompañando la experiencia de una diputada dominicana que titulé La diputada del pueblo, porque ella logra hacer una diputación participativa y era única en la banca. Única. ¿Saben lo que es eso? Única con todo un congreso hostil y la mujer fue trabajando con los movimientos, hizo esto de que mi banca está afuera, en la calle. Y cuando entraba discutía con la fuerza de los movimientos, muchas veces con los movimientos movilizados en la puerta del Congreso, muchas veces, pero no necesariamente, porque no es la presencia física, sino el trabajo de elaboración y construcción de pensamiento colectivo que usted hace a la hora de ir a discutir en la banca. Entonces yo represento a los movimientos tales, y usted está en esa banca, pero para eso hay que trabajar con los movimientos. Y no fue puesta por los movimientos. Vean, pero tuvo conciencia de esta banca no puede ser personal. ¿Qué voy a hacer? Si les interesa, digo, porque son enseñanzas que nutren nuestra confianza en que se puede hacer. Como digo yo, mire, si hay un ser humano que lo pudo hacer, todos los seres humanos lo podemos hacer. Mejor o peor, más rápido, más despacio, pero es parte de las cualidades humanas. Entonces, si hay una experiencia, esa experiencia nos da fuerza, no para copiar, sino para ver que se puede hacer un trabajo participativo, aunque usted sea solo, único, en una banca hostil. Bien, ¿cómo el pueblo naturaleza? Bueno, sí, la naturaleza es parte para mí del sujeto, por supuesto. Cuando hablo de descolonización del capital es, por supuesto, terminar con el concepto de que la naturaleza es materia prima, imagínate. Terminar la transformación raizal del poder
es terminar con todas las divisiones de la explotación del ser humano y de la naturaleza. Y cuando planteo el buen vivir, lo planteamos como es, no como lo plantean los pueblos originarios. En eso es un principio claro para mí, civilizatorio. El reencuentro de la humanidad con la naturaleza. Porque la era de la industrialización y de la urbanización nos ha deshumanizado, nos ha separado de nuestra cualidad nata de productores, nos ha separado y nos ha aislado de nuestro contacto con la naturaleza. Y yo no sé, puede haber niños que piensen que las papas fritas salen de un árbol, no sé, porque no hay idea, ¿no? O sea, eso es fundamental, reencontrarnos con la naturaleza, recuperar nuestra capacidad humana de, por ejemplo, la siembra, ver la germinación. Digo, eso es una cultura de vida tan fuerte, ¿no? Para los seres humanos. La agricultura familiar, la agricultura comunitaria. Tenemos que recuperar tantas cosas. Yo no lo enumero todo, pero cuando hablo de comunidad, para mí todo eso está ahí puesto. La comunidad no es hacer terapia de grupo en colectivo, es pensarnos y pensar nuestra vida y la reproducción de nuestra sobrevivencia en común, en comunidad, y por supuesto con intercambio, ¿no? A ver, Jeremy, ¿cuál es el futuro de la filosofía de la liberación? Para mí la filosofía de la liberación es todo, ¿no? Porque no en el sentido de único, no en el sentido de todo, sino que es multidimensional, porque ayuda a repensarnos como sujetos diversos, todos con capacidad de liberación y con necesidad de liberación y con capacidad para hacerlo, de reconocernos como sujetos con plenas capacidades. Yo mezclo todo, Dussel con Freire, Freire con Falsborda, con Uttar, con Marx, los mezclo todo porque esa sabiduría va completa. Y cuando veo la tetraléctica de los indígenas, digo, óyeme, pero es que casi que en muchas cosas coinciden con Hegel, hasta eso, porque hay gérmenes de sabiduría en todo pensamiento universal. No total, pero hay germen de sabiduría. Entonces nos vamos dando cuenta que hay un hilo en la historia de la humanidad. No teleológico, pero hay un hilo en la construcción de conciencia, de saberes. Y bueno, la filosofía de la liberación, creo yo, hasta ahora, por eso soy parte de ella, ¿verdad? Y todos ustedes que estamos aportando a eso, a pensarnos como sujetos no solo de derechos, sino con sujetos con capacidad de aportar a la liberación. Tenemos como desafío, si me preguntan, para mencionar uno, ampliar mucho más el horizonte, la llegada no en forma de catequesis, sino de incorporar. La liberación no tiene dueños. Entonces, todos aquellos procesos como la teología, ¿verdad? Usted habla, la teología de liberación me refiero, ¿no? Habla, no es teólogo el que pasa por el seminario, no es un filósofo de la liberación el que sale de la universidad. A partir de las prácticas, repensemos la humanidad, hacemos filosofía de liberación. Repensemos, proyectemos nuestra vida comunitaria, hacemos filosofía de liberación. O sea que yo le veo un gran futuro a la filosofía de liberación. Sin filosofía no hay liberación, por lo tanto, la necesitamos. Y el desafío nuestro es desarrollarla más, ampliarla más, hacerla más carne en los pueblos. Hasta ahí llegué con las preguntas, Carlos. Muy bueno, Wow. Isa. Muchas gracias. Y claro, envíame el texto que nos decías, que lo subimos y lo ponemos a disposición para todos, todas. Okay. Muy bueno. Excelente. Y sí, ahí ustedes saben, hay una vinculación, ¿no?, entre Chávez y Dussel, cuando Chávez en programa de televisión y de formación para las bases,
y de ese intercambio, ese diálogo pedagógico que siempre tuvo, tomó el concepto de la política de Dussel y dijo que es el poder, y es el despliegue del poder, y eso está grabado, pueden verlo en internet, y es el despliegue del poder político como potencia, dice Chávez, utilizando incluso los conceptos, sin rehuirle a la temática, ¿no? Y eso es muy importante ponerlo en vinculación en relación a lo que dice Isabel, porque los compañeros cuando llegan a los cargos, es cierto, no saben qué hacer. Y ustedes también pueden chequearlo, están los materiales en internet, cuando nuestro querido Dussel expone a la sala de diputados en qué consiste, en México, en qué consiste una reforma educativa, que en realidad querían implementar los diputados y ya de entrada estaba mal, porque no es reforma, es una transformación educativa. ¿Y cómo van a transformar la educación si lo que tienen incorporado y aprendido son modelos hegemónicos, viejos, una formación eurocéntrica, etc.? Entonces, el político que tiene a la vez debería tener una relación pedagógica del tipo de las que nos cuenta Isabel con la diputada dominicana, tiene que ser también formado constantemente, ¿no? Salir de ese pedestal en el que creen que están, en ese estatus, que trasciende a veces géneros, y pedagogizarse, ¿no? En la práctica y con los movimientos. Bueno, tenemos entonces unos 15, 20 minutitos más, porque empezamos tarde, si es que Isabel no está cansada, para la segunda rueda, que estaba aquí. No, mi problema es la batería. Yo no estoy cansada. Me preocupa la batería, así que vamos con los 15, 20 minutos. Una Anabel, y estaba Vitar, no sé si está o tuvo que salir, pero podemos empezar con Anabel. Sí, maestra Isabel, qué agasajo escucharlo. Mire, quería preguntarle esto. ¿Cómo ve usted desde como una persona que se formó y se hizo y es en los movimientos sociales reales, ¿verdad? No solo en los libros, sino reales? Como retroceso que hemos tenido, pues como en la subjetividad de tanta gente, donde ahora el mismo obrero, la gente más pobre o los mismos migrantes, pues están eligiendo y votando a la extrema derecha, a los mismos que los van a seguir pues explotando, ¿no? O sea, ese fenómeno a mí me pone mal, me pone muy mal. Eso por un lado, y también cómo hacen en Cuba para sostenerse a pesar de todas las embestidas que les hacen y siguen como, bueno, yo digo, no conozco Cuba físicamente, pero mi corazón está allá y le digo, no sé cómo hacen para sostener y seguir como en esta lucha, digo, a pesar de todas las embestidas imperiales, ¿no? ¿Cómo se sostiene la lucha social en Cuba? Ya. ¿Hay otra pregunta, Carlos? Sí, está Vitar, y bueno, y con eso creo que podemos ir cerrando. Ok. Son los que estaban anotados. A Vitar, si quiere abrir el micrófono. Sí, hola. Hola, maestra Isabel, muchas gracias por su maravillosa plática. Soy América. No te veo. No puedo encender la cámara, pero bueno, yo sí estoy intentando a ver si ahorita lo logro mientras voy planteando. Sí, no te preocupes. En realidad me había bajado la mano, pero aquí estoy ya, aquí estoy ya. En realidad, mi pregunta es así como que va en el tema filosófico, existencial, porque igual que la compañera anterior, estaba yo pensando en nuestras realidades y cómo
cómo las cosas son y no son al mismo tiempo, cómo el sujeto político, el sujeto colectivo se construye, pero luego se deconstruye, y cómo, por ejemplo, el siglo pasado construimos pues toda una serie de tratados, de cartas de derechos humanos, se crearon diferentes sectores que defendieron las especificidades de cada sector, de este pueblo, de este sujeto colectivo, pero luego viene la ONU, y la ONU en una globalización destruye, generaliza todas esas necesidades y destruye esas necesidades específicas de los sectores. Entonces, sí veo como que llegamos a una crisis existencial en donde las cosas son, pero al mismo tiempo no son, la verdad es, pero luego no es. Entonces eso creo que dificulta mucho la construcción del poder. No es solamente pues una cuestión de lo teórico y lo práctico, sino no solamente es de lo que la palabra o el discurso, más bien de lo que la palabra dice y el discurso o el metadiscurso va creando de una manera alterna y en sentido contrario. Entonces, no sé cómo abordar esta parte donde todo es y no es, y cómo desde ahí partir para poder crear un espacio seguro. Todo se me hace tan inseguro ya, es existencialmente muy difícil para el poder colectivo, para el poder del pueblo. Eso es lo que quería preguntar. Gracias. Bueno, bueno, qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tener un espacio seguro? Bueno, me río porque te puedo empezar por el final, no lo vas a conseguir, ninguno de nosotros lo va a tener. Pero no por la inseguridad, sino por otras cosas. Bueno, a ver. Anabel, el retroceso en la ultraderecha, retroceso por el voto, bueno, medio que se articula con esta última reflexión, porque es una reflexión, ¿no? Más que una pregunta, muy interesante, ¿no? El problema existencial. Un sujeto que parece que está maduro, un sujeto colectivo maduro. Yo voy a insistir en el ejemplo de Bolivia. Sujeto colectivo conforma el MAS y PCP, constituye un gobierno con una mayoría suficiente, con un acceso de las comunidades y pueblos indígenas a sectores de poder, a sectores de decisión, digamos, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí, miren, yo no fui a dar clases a Bolivia. Yo trabajé con los sujetos desde mucho antes y durante y el proceso de gobierno, dando mi saber y aprendiendo y escuchando. Y quiero decirles que una de las grandes aprendizajes es este tema del sujeto. El sujeto y la dialéctica. Tenemos una concepción así, lineal, aunque digamos que no. Tenemos una concepción lineal, ascendente del tiempo, una concepción unidireccional, aunque digamos que no, es unidireccional. Y entonces nunca incorporamos los cambios, los retrocesos, el zigzag a los diagnósticos que hacemos. Entonces tenemos diagnósticos fijos, congelados, y como si eso es lo que es. Pero lo que tenemos que aprender y lo que nos enseña la vida, además de los conceptos de la dialéctica, Hegel, Kant, Aristóteles y todo el recorrido del pensamiento, es que lo que hoy es, en primer lugar,
podía o puede no ser, y lo que seguramente mañana ya no será igual a hoy. Heráclito, cuando dice que 2 gotas de agua del mismo río no son iguales, ya nos estaba alertando de esto. Fíjense que no estoy hablando aquí de un gran pensamiento marxista. Heráclito. Pero, bueno, no hay nada más difícil que la dialéctica, porque nuestra construcción de conocimiento es aristotélica. A es A y no puede ser B. Entonces, y además así el pensamiento. Es muy difícil decir, bueno, esto no es, lo que no es, pero estamos obligados en el análisis teórico, en la epistemología, estamos obligados a dar cuenta del proceso contradictorio. Y para no hacerme la sabionda, yo me he nutrido de un gran pensador boliviano que se llama René Zavaleta Mercado. René Zavaleta Mercado, muy conocido y conocido en México porque él, no sé si terminó de estudiar ahí o estuvo refugiado, pero uno de los grandes, está Almaraz, hay muchos, pero con el tema del abigarramiento social y los debates acerca de la conciencia, la luz. No hay que hacer lo que dice él, pero te da pista. Entonces tú te pones esas anteojeras de René Zavaleta y dices, a ver qué pasa acá. Y empiezas a observar los problemas. Voy a explicarme a través del ejemplo con el sujeto. Voy a tomar el caso de Bolivia. Cuando ese sujeto colectivo no nace porque somos buenitos, ni porque somos indígenas, ni porque vamos a unirnos. Ellos en las luchas de la Coordinadora del Agua, en los bloqueos de la carretera contra la privatización del gas, es en el proceso de lucha que los distintos actores, los distintos movimientos sociales se van encontrando, se van articulando y construyendo también confianzas mutuas. ¿O ustedes no creen que de una COP que tenía instaurado que los mineros eran la vanguardia de la revolución, no era difícil aceptar el protagonismo de los cocaleros? O que de los sectores urbanos, los regantes de Cochabamba, veían a los cocaleros como hermanos. No, eso de que todos los indios son iguales es un prejuicio de blanco occidentalizado, porque tienen identidades, movimientos, características, experiencias y subjetividades particulares. Entonces aprendieron a reconocerse como pares con sus diferencias, respetándolas en los procesos de articulación colectiva para defender la vida, en el agua, en el gas. Así fue, porque no es un debate teórico, un debate práctico del cual nosotros después podemos leer la teoría. Después, no antes. Y fíjese cuánta sabiduría hay que lo hicieron, no lo estudiaron en un manual, se dieron cuenta de que o se articulaban o perecían, porque desmembrados los iban a cocinar. Entonces, ellos crean más o menos, digamos, unos 3 años antes, 5 años antes de la construcción del MAS, en proceso, ¿verdad? Porque no es que un día hubo una cita y apareció. Este es parte del proceso, de ir dándose cuenta que, óyeme, o nos hacemos cargo de esta historia o nos van a agarrar ya nos van a tirar a la basura. Y surge la decisión colectiva de hacerse cargo del gobierno. Eso no es una cosa de inicio, eso es un proceso, ¿verdad? Pero ellos tienen un programa de lucha contra la pobreza, que lo hacen en el gobierno que después tumban. Pero ese programa, fíjese, yo digo, hay veces nosotros no seríamos capaces de ejecutarlo, porque diríamos, ¿para qué vamos a discutir con un gobierno que no lo quiere hacer? Pero construir ese programa, presentarlo, contaron con una herramienta articuladora y de discusión política. Un programa que, por supuesto, fue rechazado, ojalá lo hubieran hecho, pero no lo hicieron, fue rechazado, y que fue la plataforma del gobierno del 2006. El gobierno de 2006 tiene como programa de gobierno la construcción de esa coalición articulada de organizaciones y movimientos sociales que trabajaron en ese programa de lucha contra la pobreza. Entre uno de los puntos estaba
la convocatoria de Asamblea Constituyente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que sale de las experiencias de lucha también lo programático. No es que se iluminaron 3 intelectuales y escribieron el programa de gobierno, ni 3 indios. No es así. El programa emerge de una lectura, digamos, correcta, sin pensar de que sea verdadera, sino directa de la realidad y dialogada desde los sujetos, porque son los propios actores en debate que la van construyendo. Bien, ese es un punto. Pero ¿qué dice Zavaleta Mercado? Esta fue la base para construir un sujeto colectivo, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, ¿cuáles fueron las bases de articulación? Las bases de articulación tienen que ser como bases comunicantes entre los distintos actores. ¿Qué tiene que ver la problemática de él con la problemática mía? Ah, la Asamblea Constituyente. Porque en la Asamblea Constituyente vamos a discutir lo que tiene que ver con el sector cocalero, vamos a discutir lo que tiene que ver con las mujeres campesinas, vamos a discutir lo que tiene que ver con la lucha contra el hambre, con la electrificación de las comunidades que están alejadas. Para poner un ejemplo, hasta ahí. Ya tengo un articulador. Es decir, la lucha por la Constituyente nos va a convocar a los 5. Pero después voy a sacar otro tema, que puede ser, bueno, la lucha contra el hambre, la lucha por los recursos públicos, para la reapropiación, la nacionalización de los recursos públicos. Con esos 3 puntos ya tengo, ya organicé el sujeto colectivo y la disputa del gobierno. Pero después se llega al gobierno, después usted llega al gobierno. ¿Y qué ocurre cuando llega al gobierno? Y es la gran advertencia de Zavaleta, que él no lo ve por el gobierno, él ve en el proceso histórico del movimiento social. Cuando cambian las condiciones, ¿qué ocurre? Cambian las bases que hicieron posible la articulación, y ese sujeto que estaba consolidado en un momento se empieza a resquebrajar. Esas bases colectivas se resquebrajan, porque hay que... Y ahí viene el problema de la conducción política, un elemento que hasta ahora no lo habíamos tocado, porque la conducción política de la cual serán partes ellos mismos y otros, no importa, pero ellos mismos seguro, tiene que estar atenta a estas modificaciones de la realidad social, política y cultural para ir replanteando las bases del acuerdo de un sujeto colectivo, que puede ser el mismo o puede variar, y también pueden entrar nuevos actores, porque si no, las juventudes, ¿qué van a hacer? Ya no pueden protagonizar porque los viejos hace 20 años se reunieron y ya decretaron todo. La historia no es así. ¿Y qué ocurrió? Que ahí quedaron los 5 grandes movimientos que formaron el MAS como los protagonistas del gobierno, y voy a poner entre comillas porque tampoco lo protagonizaron todos. Es como repartirse el gobierno entre 5 y comenzaron los sectores insatisfechos. A mí hay que darme, a mí no me tocó, a mí había que darme un porcentaje más elevado, y comenzaron, ustedes recordarán, los bloqueos contra el gobierno de Evo, los amotinamientos de los mineros. ¿Ustedes se acuerdan? En el primer año de gobierno de Evo, las matanzas entre mineros. Uno dice, ¿cómo puede ser? Viene el despedazamiento. Con el tiempo esto se fue agravando, y lo que antes fue colectivo se fue retrotrayendo al corporativismo. Es decir, minero defiende minero, sector de la salud defiende sector de la salud, cocalero defiende cocalero, y se volvió a atomizar. Entonces queda una cúpula de los movimientos en la dirección del MAS, pero un MAS que ya no tiene vínculos directos con los movimientos. Eso hubo tiempo, lo hemos discutido, yo lo he vivido, lo he discutido con ellos, digo, ay, pero estoy asombrada porque usted se da cuenta cuando hay un cascarón que flota y que no hay nexos con las raíces de las bases. Sobre todo cuando se reúne con las directivas y después va a visitar las minas, los cocaleros, los campesinos, las mujeres indígenas, que era todo lo que yo hacía, y veía una diferencia tremenda entre el diálogo con uno y otro. No, bueno, sí, pero no es tan importante, no es tan importante. Miren en qué terminó. Porque el pueblo, cuando se siente alejado, incluso puede llegar a sentirse traicionado por el liderazgo histórico, frustrado. Cuando los pueblos frustrados, ¿a qué votan? Votan a la derecha. Es el proceso de la historia de la humanidad. El fracaso de la revolución en Alemania
terminó traducido en el nazismo. Este no es un tema de culpable, es el de cursar histórico, como una frustración que no se logra canalizar, no encuentra una proyección a futuro. A futuro, aunque el futuro sea mañana, no la encuentra y entonces se vuelve hacia lo atrasado, hacia lo que le garantiza esa seguridad que no sé quién me preguntaba de la seguridad, era, ¿quién fue? Alguien me preguntó si hay seguridad. Bueno, la única seguridad que nosotros tenemos es que no hay seguridad, porque la vida es dialéctica. Lo que sí aprendemos, miren, no es imposible. El error, identificado el error, que fue mantener una dirección ya como cascarón, cuando se le ha perdido la base que la constituyó, en vez de haber reconstituido con los propios actores cuáles son las bases de articulación en este tiempo que somos gobierno, se mantuvo como base de articulación aquello que correspondía a un tiempo de resistencia al gobierno neoliberal. Y evidentemente con un gobierno popular, revolucionario, democrático, en proceso de descolonización, había nuevas bases para la articulación. ¿Cómo promover la descolonización? ¿Qué significa el desafío civilizatorio? ¿Cuál es la democracia popular indígena y popular en Bolivia? ¿Qué tenemos que crear? Pero eso quedó fuera del asunto. Eso quedó fuera del asunto. Entonces lo viejo, bueno, se fue transformando en corporativo. Y lo corporativo llevó a errores. Voy a recordar algunos errores. Están publicados en mi blog. No es que yo les venga a decir lo que no dije. Yo lo dije en su momento. El tema del TIMNIS, por ejemplo. Vean qué grave error. Qué grave error. Tienen en la Constitución una declaratoria de 36 nacionalidades indígenas y cuando viene el debate del TIMNIS, ¿ustedes recuerdan lo que es el TIMNIS? Es la construcción de una carretera que pasaba para articular el sur, la zona de Cochabamba, con el norte, con el Beni, que atravesaba un parque nacional, el Parque Nacional Isidoro Sécure, y pasaba la carretera por unas comunidades indígenas. Y entonces el argumento, esas son cosas que a mí me llaman profundamente la atención. Usted reclama el derecho de todas las identidades indígenas, de todas las nacionalidades. Y después, cuando gobierna, dice que no hay que hacer caso a esas nacionalidades, a esas comunidades, porque son pocos, porque son apenas el 6% de toda la población indígena de Bolivia. Es decir, de ahí a decir, hay que matarlos a todos, ¿cuál es la diferencia? Si en total son pocos. Bueno, y se armó la persistencia en el error, transformó aquello en un puntal contra el gobierno de Evo, pero por el error propio, no porque los indígenas del TIMNIS estaban en contra del gobierno. Ellos lo que defendían era su derecho. Las comunidades viven de plantar la tierra, de la pesca, del intercambio. Entonces usted no le puede atravesar una carretera, quitarle así sin haber dialogado con las comunidades. Bueno, y aquello terminó en una larga marcha, por supuesto, ya sabemos. La prensa internacional se metió ahí, las ONG le dieron plata, le compraron carpa, y te decían, mira, son la gente. Y yo lo que veía era un pueblo confundido, desorientado y sin apoyo. Todo aquello terminó con que hubo que suspender la carretera y yo no sé por cuánto tiempo ya eso no se va a hacer. Álvaro García Linera estuvo en la Argentina al año siguiente, yo creo, y dijo, fue nuestro gran error, y más o menos por 50 años no vamos a poder hablar del tema, porque nos equivocamos en desconocer a las comunidades del lugar. Un error garrafal, y usted dice, pero Evo Morales, criado en las asambleas comunitarias, ¿cómo es posible que después pueda ejecutar una política en consulta con los actores de lo... Bueno, pasa, es parte de las contradicciones del camino y de que el gobernante no es Dios y que no se puede actuar despegado de los pueblos en ningún lugar de que usted desempeñe la función, ni como concejal, ni en las comunidades, ni nada. En las comunidades los indígenas tienen una cultura comunitaria que no se equivoca, porque ellos todo es rotativo, tienen la rendición de cuentas todos los domingos. Digamos, hay una práctica secular que previene contra esto. ¿Que está todo bien? No, pero por lo menos esto lo tienen garantizado. Bueno, si usted tiene en cuenta
que esto es parte de la constitución del sujeto, usted va a ver que el sujeto es móvil. O sea, el sujeto plural es un concepto. ¿Quiénes lo integran? En un momento pueden ser esto, en otro momento pueden ser esto más otros, o directamente una parte y otros. Tiene que haber lugar para lo nuevo. Hay que dar cuenta de las nuevas realidades, las nuevas coyunturas y sus problemáticas. Identificar los nexos, los nudos de articulación entre la diversidad para salir o evitar caer en lo corporativo sectorial, que es, digamos, si hay algo antipolítico, es eso, porque ahí ya usted no ve más. ¿Y qué ocurre? Y puede terminar votando, no quiero decir que ahí tampoco, pero ahí también votando a su adversario. Cuesta. Para mí la experiencia más dolorosa ha sido ver a los pueblos indígenas originarios votando a este señor. No son todos, pero evidentemente, mayoritariamente ha sido así, por los votos. ¿Y qué tiene que ver ahí? No es lineal la lectura, ¿eh? No es lineal. Hay frustración, hay descontento, hay voto bronca, hay de todo. Lo que pasa es que y ahí viene lo que voy a unificar con todo y con la pregunta anterior. No estamos haciendo, digo, estamos en un sentido muy amplio, desde los sectores del progresismo, que es una palabra que no me gusta, porque diluye toda identidad, ¿verdad? De los sectores de una izquierda comprometida en la que nos ubico a nosotros. No me refiero solo a lo partidario. Hemos relegado o no hemos tenido la fuerza suficiente para no darle un enfoque culpable. La educación política. Y la educación política no es catecismo. Digo, yo doy clases en las universidades, muchos de ustedes también. No conocen la historia nacional. Entonces, no tienen ni idea casi del golpe del 76 en Argentina. Entonces, después usted viene y le dicen, quiero esto, y por supuesto el negacionismo va a entrar. Ni cuál fue la lucha del desierto, ni qué pasó con las luchas de la conquista, las luchas internas nacionales por la organización del país, cuando ya se ve el desastre que constituyó históricamente el presente. Pero como no hay ninguna conexión, entonces eso es lo que hace el poder. La pregunta es qué hacemos nosotros frente a eso. Porque ese desconocimiento, aunado a la falta de formación política, que tiene que ir unida a nuevas prácticas políticas colectivas, porque la pedagogía, y eso es una parte de nuestro leitmotiv de la filosofía de liberación, la pedagogía es una pedagogía de las prácticas. Antes nosotros decíamos el ejemplo. Bueno, el ejemplo es hacer en nuestra labor de filósofos, en la educación, en nuestra militancia, en nuestra vida comunitaria, a llevar adelante con consecuencia aquello que predicamos. No vamos a hacer microrevoluciones, pero por lo menos no ser mentirosos, no traicionar, no engañar, no usar a la gente, porque ven todo aquello y dicen, ¿qué va? Yo me voy con el otro. Para copia me quedo con el original y terminan votando a la derecha. La decepción es el camino para la derecha. Y cuando yo sumo decepción, desinformación, falta de educación política, falta de conocimiento de la historia local, estoy hablando de un sujeto que ha sido manipulado para dominar las mentes. Entonces, digamos que la filosofía de liberación es un bastión muy importante para dar la batalla de ideas en estos tiempos. Entendiendo, no como catequesis, reitero, sino partiendo de las experiencias, sumando todo, la reflexión desde los sujetos y nosotros tal vez complementando todo lo que creamos que podemos sumar, aportar para construir un pensamiento colectivo. El pensamiento liberador y de liberación es colectivo, tiene que ser colectivo. Bueno, hasta ahí, Carlos. Yo me emociono, pues este tema, tú sabes, nos convoca a todos. Hoy me tocó a mí hablar y bueno, pero me parece que los ejemplos, mira, lo de Cuba, solo te voy a decir una frase, mi amor, porque Cuba merece una conferencia. Cuba no es una historia de más de 60 años
no te puedo decir. Solamente ¿cómo se sostiene Cuba? Yo digo, con un pueblo dispuesto a aguantar. Yo tenía la excusa, ¿no? Yo viví muchas décadas aquí y aprendí de joven lo que es sobreponerte a las dificultades. Yo me podía haber disculpado y le digo, Carlos, no hay luz. Y había terminado. Pero ya yo me preparé días antes, si no hay luz, para tener una batería, para conectarme, tengo la lámpara y estoy haciendo con ustedes esta conferencia. Y a lo mejor cuando termine la conferencia ya no tengo luz para iluminar la casa, pero he logrado cumplir el objetivo del día. No excusarnos, no justificarnos y hacer lo que podemos hacer. Es el lema de aquí de Cuba y con eso usted no sabe cómo logró la comida del día, pero usted la hizo y comió toda la familia. Y mañana va a ser igual. Y esa determinación a no rendirse es la que permite salir adelante. Ah, sí, no es homogéneo. Por supuesto que no. Como digo yo siempre, señoras y señores, voy a comunicarles una gran noticia. Los cubanos no son marcianos. Son personas. También se enojan, también se cansan. También Claro usted que puede sí. venir y le puede decir, ay, quisiera un champú para lavarme la cabeza o esto. Sí, son las contradicciones del budo y agota, pero ¿sabe qué? Se respira y se sigue. Y ojalá tengamos la fuerza porque los del norte saben muy bien y apuestan a eso, al cansancio, al agotamiento, para que la gente algún día se ponga de rodillas y diga, por favor, necesito tranquilidad, comida, agua y luz. A eso apuestan, ¿eh? Esto es salvaje, esa es la apuesta. Pero esa comida, Entonces, disculpa, esa comida, esa dignidad y esa luz, o sea, esa comida, esa luz y lo que sea pasa por la dignidad. Y sin dignidad Miguel, no ¿se puede queremos apagar nada. el micrófono? ¿O alguien cerrar el micrófono? Alejandro. es así, pero bueno, todo eso resume y se expresa en la dignidad, ¿no? O la dignidad se expresa a través de todo eso. Me parece que era el compañero cubano el que hacía el aporte, muy bueno. Pero digo, sería un tema, ya, no les quiero proponer tema, nada, ustedes son los que manejan la agenda, solamente que no quiero matar una experiencia tan rica, que tiene tanta enseñanza para nuestros pueblos, ¿verdad? Tenemos tanto que aprender y no por eso dejar de ser críticos, ¿eh? Porque aprender no es elogiar. También aprendemos de los errores, de todo lo que Cuba nos enseña con los logros, nos enseña también con los desaciertos, nos enseña también con todo aquello que hay para mejorar, siempre se aprende. De la experiencia siempre aprendemos. Carlos, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por este encuentro. Maestra, rápido, ¿cómo Excelente. podemos localizarla? ¿Un correo? Sí, perdóname, Carlos, ¿puedes tú pasarlo o yo les dicto ahora cómo es? Mire, si Sí, quieren anotar puedo enviarles junto con el libro, se envía todo junto. mi correo, Se pone, sí, se perfecto. pone en Te voy a común. pasar, Carlos, te voy a pasar también el link para el blog. Yo no lo actualizo mucho, pero ahí están artículos de mucho tiempo. Y creo que está el del anticuadro. Yo no sé si te pasé el artículo del anticuadro. Me parece. Pásamelo también, sí, aquí enviamos Sí, todo pero junto. si no lo pueden buscar en el link. Ustedes entran en el blog, donde dice artículos, y ahí está lo del TIMNI, lo del cuadro, todos los debates de Bolivia. Hay mucho ahí. Hay mucho ahí, pero te lo voy a pasar, Carlito. Sí, así lo enviamos Bueno. junto, esa querida. Bueno, Ha no, sido yo tan una maravilla. contenta. Estoy contenta de este primer encuentro con el grupo, de mi reencuentro con la filosofía de liberación de este equipo. Y bueno, nada, agradecida yo, ¿eh? Mucho Muchas cariño, gracias. mucho Excelente, cariño. Isa. Realmente ha sido un aporte inmenso para nosotros y tenés certeza que el tema sugerido también lo vamos a tener en cuenta porque tenemos que ir organizando los próximos ciclos. Entonces, bueno, ahí vamos a continuar y va a haber también nuevas convocatorias, así que para seguir trabajando conjuntamente y en comunidad. Vos tocaste, y para cerrar, una reflexión final, vos tocaste el tema del error político
Y la corrección del error político es esencial, es uno de los corazones de la política de la liberación y de las propuestas más grandes que ha hecho Dussel, y el foco está justamente en la educación política y en la formación política, que el partido político, que todo ámbito sea, y social y popular, sea un ámbito de formación, de copensamiento, donde, como decía Pichon Rivière también, de trabajar conjuntamente, de formarse conjuntamente a todas edades, a todo tiempo y a todo nivel. Entonces, eso ha sido también uno de los focos fundamentales en la conversación nuestra con Dussel, cuando se ha constituido este espacio, ya desde la época de la pandemia, y los encuentros que Dussel había sugerido que hagamos en el momento mismo de la pandemia y que estamos dándole continuidad a través de los años. Así que solo quería cerrar con esa reflexión, vinculado todo lo que colocaste, que para nosotros ha sido realmente una, como decimos popularmente, una panzada de conocimiento, de experiencia política y comprometida. Entonces, más una vez, Isabel querida, muchas gracias. Bueno, y quedamos en contacto para después compartir los materiales y ponerlos en común. Bueno, saludos a cómo no. todas, a todos, y nos encontramos. Gracias, hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chau, Isabel. Gracias, maestra Isabel. Gracias. Gracias a todos. Hermoso. Gracias. Feliz Mucho, tarde muy a hermoso. todas y a todos.